Los planes han cambiado. Solo comeremos fuera la familia más cercana, dijo la suegra. Después de pasar un día entero cocinando 23 platos para su fiesta de cumpleaños, 5 minutos antes de que comenzara el evento, se fueron sin invitarme. Me quedé en casa en silencio, pero lo que hizo mi marido después sumió a mi suegra y a su familia en el pánico, suplicando por verme. La noche era aún profunda cuando Sofía abrió los ojos. El aire frío y húmedo de Madrid se filtraba por las rendijas de la ventana del dormitorio. Sin embargo, la determinación en su pecho era mucho más fuerte que el sueño. Echó un vistazo al reloj de pared, que apenas marcaba las 2 de la madrugada. Su marido, Javier, dormía profundamente, agotado tras un día de trabajo en la oficina, gestionando los negocios familiares que parecían no tener fin. Sofía se levantó muy lentamente para no despertar al hombre que amaba profundamente. Fue al baño, se enjuagó la cara con agua fría, luego se puso ropa, cómoda pero ordenada, y se ató el pelo en un moño práctico. Hoy era un día muy importante para la familia de su marido. Su suegra, la señora Isabel, cumplía 60 años, un hito que merecía ser celebrado con gratitud y unidad familiar. Sofía lo había planeado todo desde hacía tiempo. Quería hacerle el mejor regalo posible, no uno que se pudiera valorar en dinero, sino con la sinceridad de su tiempo y su energía. Quería cocinar platos especiales, montar un gran buffet en su lujoso ático con vistas a la Gran Vía, especialmente para celebrar a la mujer que había dado a luz a su marido. Bajó las escaleras hacia la amplia cocina principal. La cocina estaba equipada con electrodomésticos profesionales de acero brillante y una larga mesa de mármol de Macael en el centro de la estancia. Encendió las luces principales, iluminando cada rincón del lugar donde pasaría las próximas horas. Sofía cogió su delantal favorito y se lo ató a la cintura. Empezó a sacar los ingredientes que había comprado y preparado desde la tarde anterior. En la gran cámara frigorífica había kilos de ternera de primera calidad, pescado fresco del día, aves de corral, verduras de temporada y una variedad de hierbas aromáticas frescas. Se había propuesto cocinar 23 platos diferentes de la tradición española. Había elegido ese número específicamente como una señal de su atención al detalle para este evento, un símbolo de respeto que esperaba que pudiera derretir el muro de hielo en el corazón de su suegra, que siempre había sido fría con ella. El proceso de cocción comenzó sin la ayuda de ningún personal de servicio. Era puramente porque Sofía quería que todo proviniera de su propio esfuerzo. Sofía empezó a picar cebollas, apio y zanahorias para el sofrito, a amasar la harina, para la pasta fresca y a dorar las carnes. El aroma fragante de perejil, romero, ajo y guisos a fuego lento comenzó a llenar el aire de la cocina, inicialmente silenciosa. Los fuegos de la gran cocina de gas se encendieron, irradiando un calor que lentamente hizo que el sudor perlase la frente de Sofía. Puso grandes trozos de jarrete en una cazuela gigante para preparar el cocido madrileño, el plato favorito de la familia. Sabía bien que cocinar un guiso perfecto requería horas y una atención constante para asegurarse de que la carne se volviera tierna hasta deshacerse. En el fuego, de al lado, estaba preparando un caldo rico para el arroz a banda, con azafrán de alta calidad, listo para ser añadido. Nubes de vapor aromático se difundían lentamente por toda la planta inferior. Mientras seguía removiendo ollas y sartenes, la mente de Sofía divagaba hacia su matrimonio con Javier en los últimos años. Javier era un marido atento, cariñoso y muy decidido en su papel como cabeza de familia. Sin embargo, la relación de Sofía con la familia de él, en particular con la señora Isabel y sus cuñadas, Clara y Lucía, casi nunca había sido armoniosa. Ellas tres siempre habían menospreciado a Sofía desde el principio del matrimonio. A sus ojos, Sofía era solo una mujer de aspecto común que había tenido una suerte increíble al casarse con un hombre exitoso y rico como Javier. Consideraban que Sofía no tenía un origen familiar del que presumir, que no era apta para codearse con la élite madrileña y que su apariencia era demasiado
sencilla para ostentar el estatus de esposa de un alto ejecutivo. Sofía nunca había respondido ni negado todos esos comentarios despectivos. Siempre había tragado cada sarcasmo afilado de sus cuñadas con una sonrisa serena. Creía que una devoción sincera algún día abriría sus corazones para aceptarla como una verdadera parte de la familia. El reloj en la pared de la cocina seguía marcando el tiempo incesantemente, acompañando su actividad. El alba comenzaba a despuntar. Sofía se detuvo un momento, se lavó las manos y la cara para un momento de oración personal, pidiendo paciencia infinita y armonía duradera para su familia. Después de rezar, volvió a trabajar con sartenes, ollas y el horno. Esta vez estaba preparando merluza a la gallega, asando cordero con patatas, salteando gambas al ajillo, preparando berenjenas a la parmesana, montando la parmesana, lasaña y cuidando un surtido de entrantes fríos y calientes. También encontró tiempo para preparar varios postres, como una clásica crema catalana en una gran copa, una tarta de Santiago y bandejas de churros para servir con chocolate caliente. Sus piernas empezaban a dolerle mucho por estar de pie demasiado tiempo. La espalda estaba rígida y varias veces salpicaduras de aceite hirviendo le habían alcanzado el dorso de las manos, dejando un ardor punzante en la piel. Sin embargo, contuvo todo ese cansancio por sus buenas intenciones. El sol de mañana se alzaba lentamente. Sus rayos se filtraban a través de las grandes ventanas de la cocina, parcialmente abiertas. El reloj marcaba las 9 en punto. Sofía terminó finalmente el 23º plato, suspiró muy hondo, se secó el sudor de la frente con la manga y empezó a trasladar y disponer toda la comida en la larga mesa de comedor de madera maciza del comedor formal. Usó los mejores platos de porcelana de Sargadelos, dispuso los cubiertos de plata con precisión milimétrica y colocó copas de cristal relucientes junto a cada puesto. La vista sobre la mesa de madera era extremadamente apetitosa para cualquiera que la mirara. Un vapor sutil se elevaba todavía de algunos platos, calientes, llevando el aroma de una cocina casera del más alto nivel. Sofía sonrió satisfecha al contemplar su trabajo. Su sacrificio de permanecer despierta toda la noche había producido un banquete extraordinario. Imaginaba la sonrisa sorprendida y la expresión feliz en el rostro de la señora Isabel cuando bajara del piso de arriba. Se oyó el sonido de pasos descendiendo la escalera de mármol. Sofía se arregló inmediatamente el pelo, alisó las arrugas de su vestido y irguió con una postura erguida al final de la mesa del comedor. La señora Isabel apareció en la curva de la escalera, vistiendo un traje de alta costura que rozaba el suelo. Detrás de la mujer de mediana edad, Clara y Lucía bajaron con vestidos igualmente llamativos y de diseño. Las tres parecían haberse maquillado y preparado desde el amanecer. Sofía dio un paso adelante, ofreciendo la sonrisa más amigable que tenía, lista para abrir la a su boca y desear un feliz cumpleaños. Pero la sonrisa de Sofía se desvaneció lentamente cuando captó la expresión en los rostros de las tres mujeres frente a ella. No había ni una chispa de admiración, hambre o simple gratitud en sus ojos. La señora Isabel se cubrió espontáneamente la nariz con el dorso de la mano, mirando toda la comida alineada en la mesa con una mirada juzgadora que menoscababa notablemente la dignidad de quien la había preparado. La señora Isabel se acercó a la mesa con arrogancia, apartando uno de los platos de Quilaue, aperitivo con la punta de su uña cuidada. Como si el objeto portara una enfermedad contagiosa, cruzó los brazos sobre el pecho y miró a Sofía de arriba abajo. «Qué raro que te hayas tomado la molestia de cocinar tanto al amanecer, pero honestamente el olor a sofrito y ajo es penetrante. Hace que toda esta casa de lujo huela a tasca de barrio. ¿Crees que nuestra familia quiere comer comida así en el día de mi cumpleaños especial?», dijo la señora Isabel con un tono de voz que hería los oídos. Clara se adelantó, siguiendo a su madre, y añadió más leña al fuego mientras agitaba una mano frente a su cara, como para ahuyentar el aire sucio. «Mamá, tiene razón. El olor a cebolla se nos pegará a la ropa cara. ¿Por qué cocinar?»,
tanto si el sabor será seguramente mediocre para paladares no refinados. Lucía, la hermana menor y consentida, rió suavemente cubriéndose la boca, totalmente de acuerdo con los insultos lanzados por su madre y su hermana a su cuñada. Sofía permaneció inmóvil donde estaba. Su corazón tembló ligeramente, pero logró controlarse y mantener una expresión completamente serena. No tenía intención alguna de responder a esa ráfaga de insultos dolorosos. Miró profundamente a los ojos de su suegra, tratando de encontrar allí algún vestigio del lado maternal, pero el resultado fue nulo. En ese mismo momento se oyó el fuerte sonido del claxon de un coche de lujo, sonando repetidamente desde el exterior de la verja del edificio. La señora Isabel miró brevemente hacia la gran ventana y luego esbozó una sonrisa significativa a sus dos hijas. Volvió a mirar a Sofía con la barbilla levantada en señal de desafío, como si se preparara para lanzar la frase final que cambiaría para siempre el curso de la historia de esta familia. Sofía tomó una lenta respiración por la nariz, dándose cuenta con mente lúcida que su sinceridad acababa de ser arrojada al suelo y pisoteada sin piedad por la familia de su marido. La señora Isabel cogió su bolso de Hermés de una mesita cerca de la entrada. Luego volvió a mirar a Sofía, que seguía en silencio junto a la mesa del buffet. La atmósfera en el amplio comedor se volvió de repente muy rígida y fría. El fragante olor de docenas de platos calientes que debería haber estimulado el apetito ahora se extendía como una ironía que cortaba el alma. La señora Isabel se aclaró la garganta de forma bastante ruidosa, preparándose para soltar la frase decisiva que había preparado deliberadamente para destruir la autoestima de su nuera esa mañana. Nuestros planes han cambiado por completo hoy. No comeremos tu comida casera. Queremos celebrar el cumpleaños y comer en un restaurante con estrella Michelin, en el centro de Madrid, en la Milla de Oro. Y lo siento, Sofía, la reserva es muy limitada, solo para la familia más cercana. Tú quédate en casa y recoge toda esta comida, dijo la señora Isabel con un tono de voz frío como un bloque de hielo, sin mostrar el más mínimo remordimiento por el duro trabajo de su nuera, que era evidente ante sus ojos. Clara se rió a carcajadas al oír la frase de su madre. Se tomó un momento para retocarse el maquillaje usando la pantalla del teléfono mientras lanzaba una mirada cínica a la mesa del comedor. La decisión de mamá es la correcta. Es una liantrián de la liantra. Pena que nuestros estómagos tengan que llenarse con comida de este tipo. Además, la fiesta de cumpleaños de mamá esta vez merece ser atendida solo por personas que son verdaderamente de nuestra sangre. Tú eres solo una extraña que ha tenido la suerte de vivir cómodamente con mi hermano, así que disfruta de tu cocina, sola en casa, ¿vale?, añadió Clara con un tono burlón y muy humillante. Lucía abrazó el brazo de su madre asintiendo en acuerdo, caminando apresuradamente siguiendo a su madre y a su hermana hacia la puerta principal de la casa. Faltaban solo 5 minutos para el inicio de su reserva para el almuerzo. No parecían preocuparse en absoluto por dejar a Sofía de pie, sola, con 23 tipos de platos que lentamente perdían su calor. La pesada puerta principal del ático se cerró con un sonido sordo desde el contaro al exterior. Desde donde estaba Sofía, podía oír claramente el sonido del motor de un coche deportivo que arrancaba, se alejaba lentamente y finalmente desaparecía del oído, reemplazado por un silencio aterrador. La gran casa, con suelos de mármol, parecía de repente vacía, como un edificio deshabitado. Sofía no lloró en absoluto por su destino. Ni una sola lágrima cayó para mojar sus mejillas esa mañana. Sus ojos miraban fijamente la hilera de platos llenos de cocido, merluza, arroces y docenas de otros platos. Respiró hondo y luego exhaló lentamente, sintiendo en cambio un extraño flujo de alivio extenderse por su pecho, como si una pesada carga de falsas esperanzas que siempre había llevado finalmente hubiera caído y se hubiera hecho añicos. La certeza de su posición que había esperado durante años de matrimonio había sido ahora respondida de manera muy clara.
su suegra y sus cuñadas nunca aceptarían su existencia. Sofía caminó alrededor de la mesa del comedor con pasos lentos y casi imperceptibles. Recordó todos los insultos verbales y los malos tratos no escritos que siempre había recibido con paciencia. La señora Isabel, que siempre alardeaba de la riqueza y la posición de su hijo ante todas sus amigas del círculo social, como si todo eso hubiera caído del cielo. Clara, a quien le encantaba presumir de bolsos y zapatos de lujo, resultantes de pasar tarjetas de crédito, cuyas facturas eran pagadas íntegramente por Javier, y Lucía, que estaba acostumbrada a pedir pagas mensuales de importes extraordinariamente grandes, sin pensar ni un momento de dónde provenía ese dinero. Las tres habían vivido en una masiva burbuja de falsa arrogancia, una burbuja de ilusión de estatus y riqueza que Sofía había mantenido deliberadamente intacta para que no estallara rápidamente, destruyéndolas. Había un gran secreto sobre la situación financiera que la familia de su marido no conocía en absoluto. Un secreto absoluto que había sido guardado celosamente por Sofía y Javier tras la puerta de su dormitorio. La enorme empresa donde Javier trabajaba y ocupaba el cargo de consejero delegado, el lujoso ático en él, que vivían actualmente. Hasta cada billete que fluía para financiar todo el estilo de vida consumista de la familia de su suegra provenía en realidad de la empresa de la familia biológica de Sofía. Sofía era la única heredera legítima y accionista mayoritaria absoluta de ese gigante empresarial. Nunca había vivido en la pobreza desde su nacimiento. Nunca había vivido a costa de nadie. Al contrario, era su riqueza la que sostenía el estilo de vida arrogante de todos ellos. La razón fundamental por la que Sofía estaba dispuesta a ocultar su extraordinaria verdadera identidad era muy simple. Solo quería amor y un proceso de aceptación familiar que naciera de la sinceridad del corazón. Cuando Javier vino a pedirle que se casara con él, prometió que la guiaría, que sería su principal protector. Javier sabía exactamente quién era Sofía desde el principio de su relación, y el marido también había acordado conscientemente iniciar la vida matrimonial sin ostentar los antecedentes familiares de su esposa. Ambos querían ver a la familia de Javier aceptar a Sofía como una mujer normal y devota a su marido, no como la dueña de una empresa cuya riqueza era codiciada para ser elogiada. Sin embargo, la amabilidad y el disfraz de Sofía habían sido explotados malvadamente. La paciencia extra mostrada por Sofía siempre había sido interpretada como una debilidad mental de una mujer inferior que no podía oponerse a sus amos. Y justo hoy, cuando había sido deliberadamente excluida del evento familiar con la excusa de ser solo una parásita, Sofía se dio cuenta plenamente de que la comedia de su humildad había llegado a su último episodio y debía terminar hoy mismo. Con un movimiento de mano muy controlado, Sofía sacó su smartphone de última generación del bolsillo de su vestido. Apuntó el objetivo de la cámara hacia la extensión de la mesa del comedor frente a ella, fotografió toda la disposición de los platos desde el ángulo más amplio y claro, asegurándose de que los 23 platos de comida intactos, que no habían sido tocados por ninguna cuchara, quedaran perfectamente registrados como prueba. Después de obtener una imagen nítida, abrió la aplicación de mensajería y buscó el contacto de su marido. Javier en ese momento se encontraba en el rascacielos de oficinas en el centro, muy probablemente dirigiendo una reunión del Consejo de Administración o revisando una pila de documentos. Y el hombre tenía la intención de reunirse con su madre y sus hermanas en el lugar de la celebración, directamente desde la oficina. Sofía adjuntó la foto de la mesa del comedor al chat y luego escribió un breve mensaje cargado de profundo significado. «Feliz cumpleaños a tu madre. Yo he terminado». Solo esa breve frase envió. Ninguna larga sarta de quejas sobre lo cansadas que estaban sus piernas por haber estado de pie desde el amanecer. Ninguna frase quejumbrosa o petición de ayuda para que su marido volviera a casa inmediatamente a defenderla. Sofía pulsó el botón de enviar y miró la pantalla, hasta que vio el doble tic cambiar de color, indicando que el mensaje crucial
Había llegado y había sido leído por su marido al otro lado. Sabía exactamente cómo reaccionaría Javier a la foto y al breve mensaje. Javier no era un hombre impulsivo que defendería ciegamente a su familia, cerrando los ojos ante los hechos. Javier era un hombre maduro con principios sólidos que ponía el vínculo de su promesa matrimonial por encima de todo lo demás. Ese mensaje fotográfico era una señal fuerte de su esposa, una señal de que Sofía se había rendido por completo ante ellos, que el límite de su tolerancia y devoción había sido superado, y dejaba enteramente el asunto de disciplinar a esta familia tóxica a la firmeza de su marido. Sofía volvió a poner el teléfono boca abajo sobre la mesa de madera. Fue a buscar un plato de porcelana vacío y un tenedor de plata. Con una actitud tranquila, como si nada hubiera pasado, se sirvió una porción de arroz amarillo, un trozo de jarrete tiernísimo y algunas verduras a la parrilla. Acercó una silla de madera robusta al extremo de la mesa. Se sentó erguida, sola, en el centro de la magnífica habitación que estaba demasiado silenciosa. Empezó a llevarse la comida, fruto de su duro trabajo, a la boca lentamente. Estaba deliciosa, el condimento era perfecto, y la textura de la carne se deshacía en la boca como la comida de un restaurante de 5 estrellas. Masticaba su comida con calma, disfrutando de la atmósfera tranquila de la casa, finalmente, libre de habladurías degradantes. Su mente estaba muy clara y en paz ahora. Ya no quedaban restos de culpa o exigencias internas de seguir intentando ser la nuera perfecta y obediente a sus ojos. Mientras continuaba comiendo sin prisa, Sofía imaginaba lo que le sucedería a su familia en unas pocas horas en un restaurante superlujoso en el Coná, centro de Madrid. Sabía con certeza que Javier llegaría a ese lugar justo después de leer su mensaje. También sabía muy bien que su suegra y sus 2 cuñadas en ese momento seguramente estaban riendo felices, celebrando su fiesta de demostración de casta, ocupadas pidiendo la comida más cara del menú y mostrando su estilo de vida de socialité al mundo exterior. Debían sentirse en la cima del éxito de la vida, habiendo logrado deshacerse de la figura de la nuera, a quien siempre habían considerado una parásita sucia adherida a su familia de clase. Sin embargo, las 3 mujeres arrogantes aún no se daban cuenta de la amarga realidad que les esperaba, que las verdaderas parásitas que habían estado succionando la riqueza todo este tiempo eran ellas mismas, y el gran árbol bajo, el cual se habían cobijado, comiendo su savia, acababa de decidir por unanimidad cortar por completo el flujo de nutrientes. A partir de este segundo, Sofía bebió lentamente el agua a temperatura ambiente de su copa de cristal. Terminó el resto de su comida hasta el último grano de arroz en el plato, luego se levantó para lavar su plato sucio en el fregadero. Después de asegurarse de que todo estaba limpio, subió lentamente al piso de arriba hacia su dormitorio principal. Se quitó la ropa elegante por un momento para lavarse la cara y refrescarse en el baño. Luego se tumbó en la cama, cansada, lista para descansar y recuperar fuerzas. No necesitaba desperdiciar energía en enfadarse, gritar histéricamente o destruir objetos de valor para desahogar su decepción acumulada. Había lanzado la bola de fuego del conflicto directamente a las manos de su marido. Ahora solo tenía que tumbarse en silencio y esperar a que Javier diera un giro de 180 grados a la situación. Una elegante jugada de represalia por parte de un marido para limpiar a su familia de los parásitos de la arrogancia. Y Sofía estaba muy segura de que hoy sería el cumpleaños más devastador e inolvidable para la señora Isabel por el resto de su vida. La atmósfera, dentro del restaurante más lujoso del centro de Madrid, parecía muy grandiosa y exclusiva. Gigantescos candelabros de cristal colgaban justo en el centro del techo, emitiendo una luz dorada que se reflejaba magníficamente en la superficie de las mesas de mármol. El suave sonido de los cubiertos de plata, chocando contra costosos platos de cerámica, se mezclaba armoniosamente con la música instrumental, interpretada en vivo por un cuarteto de cuerda en un rincón de la sala. Camareros con uniformes impecables estaban de pie en varios puntos, listos para
atender cada petición de los invitados de forma rápida y silenciosa. La señora Isabel caminaba con aire altivo al entrar en el comedor principal, seguida por Clara y Lucía, que caminaban una al lado de la otra detrás de ella. Las tres caminaban con total confianza, disfrutando de cada mirada de los otros, comensales que notaban las joyas brillantes que llevaban. La señora Isabel sentía que hoy era la cúspide de su éxito. Esta celebración del 60 cumpleaños debía ser una prueba para el mundo de que ella era una mujer de alta clase, respetada y con una riqueza abundante, gracias al éxito de su único hijo. Un maitre de sala recibió su llegada con una respetuosa reverencia y luego acompañó a las tres mujeres a una gran mesa redonda situada en la zona más exclusiva. La ubicación de la mesa estaba justo al lado de una gruesa pared de cristal que ofrecía una vista espléndida de la Gran Vía y el ajetreo de la ciudad. La señora Isabel se sentó en la silla principal con el respaldo más alto, cogió el menú encuadernado en piel y lo hojeó con un estilo como si estuviera acostumbrada a pedir toda la comida en ese lugar. Llamó al camarero y empezó a enumerar una serie de pedidos: platos de marisco, crudo, caviar, trufa blanca de Alba, cortes de carne selecta y varios aperitivos, decorados con pan de oro comestible. Clara y Lucía no querían ser menos. También señalaron varios tipos de cócteles exclusivos y los postres más caros que figuraban en el menú. A ninguna de ellas le preocupaba la fila de cifras de los precios junto a los nombres de los platos, porque estaban muy seguras de que la tarjeta de crédito a nombre de Javier podría cubrir cualquier cuenta sin problemas. Mientras esperaban que se sirviera la comida, Clara estaba ocupada sacando su último modelo de smartphone. Empezó a tomar docenas de fotos desde varios ángulos, asegurándose de que todo el lujo de la mesa y la vista detrás de ella quedaran perfectamente registrados. También grabó videos cortos para compartir en las redes sociales, presumiendo ante todos sus amigos de que estaba celebrando la fiesta de cumpleaños de su madre en el lugar más caro de Madrid. Lucía estaba sentada con la barbilla apoyada en las manos, sonriendo ampliamente mientras miraba a su madre. Lucía elogió lo genial que había sido la decisión de su madre de dejar a Sofía sola en casa. Lucía cotilleaba que la presencia de esa mujer solo habría arruinado el ambiente de la fiesta y las habría avergonzado si se hubieran encontrado accidentalmente con otros conocidos de la alta sociedad. La señora Isabel asintió con orgullo al escuchar los elogios de su hija menor. Sentía que sus acciones de esa mañana eran puramente para proteger el honor del gran nombre de su familia de la sombra de una nuera a la que consideraba muy provinciana y no a su altura. Casi al mismo tiempo, en un alto rascacielos de oficinas a pocos kilómetros del restaurante, Javier acababa de terminar una larga reunión con el consejo de administración de su empresa. El hombre caminaba por el pasillo de la oficina cubierto por una gruesa moqueta, ajustándose la corbata de seda. Se sentía muy cansado, pero agradecido porque sus asuntos de trabajo se habían completado a tiempo. Su plan para esa tarde era ir directamente a reunirse con su madre, sus hermanas y su amada esposa para almorzar juntos. Javier buscó en el bolsillo de sus pantalones de sastre y sacó el teléfono que había silenciado durante la reunión. La pantalla de su teléfono se iluminó, mostrando una notificación de mensaje entrante de Sofía. Con una leve sonrisa que comenzaba a dibujarse, Javier abrió el mensaje, imaginando un saludo cálido o una pregunta sobre cuándo llegaría. Sin embargo, la sonrisa en los labios de Javier se desvaneció lentamente, reemplazada por un ceño fruncido mientras miraba la foto adjunta en la pantalla. Una foto que mostraba la larga mesa de comedor de su casa, abarrotada con 23 tipos de platos cocinados dispuestos de manera increíblemente ordenada. Javier reconoció esos platos, reconoció esa mesa de madera y sabía muy bien que su esposa debía haberse despertado al amanecer para cocinar toda esa comida sola. Debajo de la foto había una breve frase que hizo que la sangre le corriera de manera extraña por las venas. «Feliz cumpleaños a tu madre. Yo he terminado». Esa frase no contenía signos de exclamación ni letras mayúsculas que indicaran ira.
Pero precisamente la simplicidad de esa frase fue un duro golpe para Javier. Conocía muy bien el carácter de Sofía. Su esposa era una mujer con una paciencia de acero. Si Sofía había llegado a enviar un mensaje con un tono de rendición como este, significaba que esa mañana, en su casa, se había producido un insulto que iba mucho más allá de los límites y de lo razonable. Javier volvió a guardar el teléfono en el bolsillo con un movimiento muy lento, conteniendo los latidos del corazón, que comenzaban a acelerarse. Sin perder más tiempo, Javier se apresuró a bajar del edificio usando el ascensor privado y entró en su Maserati, que había sido preparado por el chófer en la salida principal. Durante el trayecto hacia el restaurante, la mente de Javier estaba llena de la imagen del rostro cansado de su esposa. Recordaba cómo Sofía le había contado con entusiasmo sus planes de cocinar a lo grande la semana pasada. Sofía había buscado deliberadamente las mejores recetas, comprado los ingredientes más frescos y se había negado a usar los servicios de un chef a domicilio porque quería hacerle el regalo más sincero a su suegra. Y ahora, al ver ese mensaje, Javier se daba cuenta de que toda forma de sacrificio, sudor y sinceridad de su esposa había sido pateada por su propia familia. Javier apretó las rodillas en el asiento trasero del coche. Se sentía un fracaso, como protector de la mujer que más valoraba. La ira comenzó a encenderse en un rincón de su corazón. Sin embargo, no era el tipo de hombre que explotaba. Guardó esa ira, transformándola en una fría determinación para dar una lección de vida que su familia nunca olvidaría. El coche en el que viajaba Javier finalmente se detuvo sin problemas frente a la entrada del lujoso restaurante. El aparcacoches le abrió la puerta rápidamente. Javier bajó, se ajustó de nuevo la chaqueta y entró en el magnífico edificio con una expresión facial completamente plana y legible. Sus ojos recorrieron toda la sala, buscando la presencia de su familia entre las decenas de otros comensales que disfrutaban de su comida. No tardó mucho en encontrar a su madre. El sonido de las risas de Clara, lo suficientemente fuerte como para ser escuchado hasta la recepción, era muy evidente en medio del silencio del restaurante de alta clase que privilegiaba la tranquilidad. Javier se acercó a la mesa redonda del rincón con pasos largos y decididos. Las 3 mujeres todavía estaban ocupadas charlando alegremente mientras disfrutaban de los entrantes que acababan de ser entregados por el camarero. La llegada de Javier fue recibida por una exclamación gozosa de Lucía, que inmediatamente agitó la mano en el aire. La señora Isabel enderezó su postura, sentada, mostrando la sonrisa orgullosa de una madre que da la bienvenida al héroe, el principal donante de fondos. Javier se detuvo al lado de la mesa, devolviendo la sonrisa de su madre de manera muy sutil. Todavía no tenía intención de sentarse en una de las sillas vacías que quedaban. Sus ojos recorrieron todas las sillas, asegurándose con sus propios ojos de que realmente no había rastro de Sofía allí. Ningún bolso perteneciente a Sofía, ninguna señal de la presencia de su esposa en medio de este cúmulo de lujo. Javier miró directamente a los ojos de su madre, modulando el tono de su voz para mantenerlo plano, pero pidiendo una respuesta certera. Entonces, ¿dónde está Sofía? Mamá, ¿por qué estáis solo vosotras 3 aquí? ¿No? ¿Deberíamos celebrar hoy juntos como una familia completa? Preguntó con el ceño, ligeramente fruncido, como si no supiera lo que realmente había sucedido. La señora Isabel, que estaba cortando un pequeño trozo de aperitivo de trufa, detuvo sus movimientos, dejó el cuchillo pequeño, se limpió la comisura de la boca con la servilleta de lino que tenía en el regazo, y luego levantó la vista para mirar a su único hijo sin el más mínimo sentimiento de culpa o duda y respondió a la pregunta con mucha naturalidad. Le dije que se quedara en casa. Este es un evento para la familia cercana, muy importante para nosotros 3. Un lugar caro y con clase como este no es adecuado para ella. Es solo una extraña que tiene la suerte de vivir cómodamente contigo, así que déjala en casa cuidando los restos del trabajo de allí. Al escuchar la respuesta tan explícita y llena de arrogancia, Javier sintió como si le hubieran vertido un gran bloque de hielo directamente en la cara.
Todas sus sospechas en el coche se habían confirmado al 100%. Al oír la respuesta de su madre, Clara y Lucía intercambiaron miradas y luego sonrieron con desprecio. Se sentían muy superiores y estaban seguras de que Javier simplemente aceptaría las acciones de su madre como de costumbre. Sin embargo, sucedió exactamente lo contrario. La expresión del rostro de Javier cambió drásticamente en pocos segundos. Un suspiro áspero se contuvo en su pecho. Cerró los ojos por un momento, controlando una oleada de ira extraordinaria, lista para explotar y destruir el orden de la mesa frente a él. Cuando volvió a abrir los ojos, no gritó, no golpeó la mesa con el puño y no insultó a su madre. En cambio, Javier esbozó una sonrisa muy sutil, una sonrisa que era muy fría y que nadie en su familia había visto antes. Esa sonrisa ocultaba miles de significados, convirtiéndose en una señal de despedida para todos los servicios de lujo que siempre habían disfrutado sin reparos. La sonrisa fría en los labios de Javier duró muy poco, pero el efecto pareció permanecer denso en el aire. Alrededor de la mesa del comedor, la señora Isabel, al ver la sonrisa de su hijo, sintió por un momento una pequeña extrañeza en el corazón. Sin embargo, rápidamente desechó esa extraña sensación. Estaba muy segura de que su hijo biológico nunca se atrevería a oponerse a sus decisiones, especialmente cuando se trataba de una esposa que no aportaba ninguna ventaja a su familia. Clara incluso había vuelto a masticar su carpaccio sin preocuparse por el silencio de su hermano, mientras que Lucía solo miraba a Javier con una mirada consentida, esperando que su hermano se sentara pronto y se uniera a la celebración. Javier permaneció inmóvil durante unos segundos, observando los rostros de su madre y sus dos hermanas, uno por uno. Intentó encontrar, aunque fuera un poco de remordimiento en sus ojos, buscando una pizca de simpatía por la mujer que había pasado toda la noche en la cocina por ellos. Sin embargo, su búsqueda se topó de nuevo con un callejón sin salida y el vacío. En este punto, la cordura y la firmeza de Javier como marido fueron puestas realmente a prueba. Si hubiera actuado siguiendo el impulso de su pura ira, podría haber tirado del mantel en ese mismo momento, hacer que todos los platos caros se esparcieran por el suelo y gritarle a su familia frente a docenas de visitantes del restaurante. Pero Javier era muy consciente de que una acción tan grosera solo mancharía su dignidad y no proporcionaría ninguna lección moral a su madre y sus hermanas. Solo se sentirían víctimas del maltrato de su hijo. Javier quería que sintieran un sufrimiento mucho más profundo, un golpe decisivo a la arrogancia financiera que había sido el fundamento de su presunción durante todo este tiempo. Se abrochó el botón de la chaqueta que estaba abierto, luego miró a su madre con una mirada difícil de interpretar. «Oh, así que es eso, mamá», dijo Javier con un tono de voz muy plano y tranquilo, casi como un susurro lento. «Bueno, si esa es la decisión de mamá, por favor, disfrutad de toda la comida que habéis pedido hoy. Javier no puede unirse al almuerzo con vosotras, porque acabo de recordar que tengo un asunto muy urgente fuera». Al escuchar esa educada negativa, la frente de la señora Isabel se arrugó llena de interrogantes. Dejó de masticar y miró sorprendida a su hijo, que ni siquiera había tocado el borde de la silla. «¿Qué asunto urgente, justo en el día del purda? ¿Cumpleaños de tu madre? El trabajo de oficina puedes dejárselo a tus subordinados. Siéntate aquí y haz compañía a mamá para comer», ordenó la señora Isabel con un tono bastante fuerte e imperioso. Javier negó lentamente con la cabeza, manteniendo una actitud tranquila y autoritaria donde estaba. «Lo siento, mamá. Este asunto realmente no puede posponerse ni delegarse en nadie. Se trata del futuro de mi familia. Una vez más, feliz cumpleaños. Por favor, terminad la comida». Sin esperar más respuestas de su madre u objeciones de sus hermanas, Javier se dio la vuelta y se alejó de la mesa redonda. Sus pasos eran muy regulares y no mostraban ninguna señal de vacilación. La señora Isabel solo pudo quedarse mirando con la boca abierta la espalda de su hijo que desaparecía lentamente entre la multitud de comensales del restaurante, sintiéndose un poco molesta
porque su esperanza de mostrar la presencia de su hijo guapo y exitoso en ese lugar lujoso se había desvanecido al instante. Clara agitó la mano con indiferencia, diciéndole a su madre que volviera a comer, que no se preocupara demasiado por la repentina partida de su hermano. Para ellas dos, mientras la cuenta de la comida de hoy pudiera pagarse con la tarjeta de crédito de límite muy alto de Javier. La ausencia física del financiador no era en absoluto un gran problema del que preocuparse. Javier cruzó la puerta principal del restaurante con pasos cada vez más rápidos. El aire cálido de Madrid al mediodía le golpeó directamente en la cara, pero ese calor no era comparable al calor que hervía en su pecho. Caminó un poco hacia la zona de aparcamiento donde su coche estaba esperando. Le pidió a su chofer que saliera del vehículo por un momento y le dejara sentarse solo en el asiento trasero de los pasajeros. La atmósfera tranquila dentro del habitáculo del coche le dio a Javier la oportunidad de respirar más libremente y planificar un contraataque letal. Sacó el teléfono del bolsillo de la chaqueta, abrió la agenda y buscó el número de su carde, el asistente personal de confianza en la oficina. Se acercó el objeto plano a la oreja, escuchando el tono de llamada durante unos segundos antes de que la voz de su asistente respondiera muy educadamente. «Buenas tardes, señor Javier. ¿Puedo ayudarle durante la pausa del almuerzo?», saludó el asistente desde el otro lado de la línea. Javier respiró hondo, asegurándose de que su voz no temblara por la emoción desbordante. «Buenas tardes. Necesito que realices algunas tareas administrativas importantes, ahora mismo. Esta es una instrucción directa mía y no puede ser cuestionada en absoluto. Primero, contacta inmediatamente con todos los bancos donde tengo abiertas líneas de crédito adicionales para la señora Isabel, Clara y Lucía. Te ordeno que bajes el límite máximo de uso de todas esas tarjetas hoy mismo. Bájalo lo más rápidamente posible. Deja un margen de transacción de solo 400 euros en cada tarjeta, suficiente para la comida diaria y las necesidades básicas. Congela el resto del límite sin excepciones». La voz de Javier sonaba muy firme y sin concesiones, resonando en el silencio del habitáculo de su coche. Se oyó un suspiro sorprendido de su asistente personal al otro lado del teléfono. «¿Quiere decir que todas las tarjetas que poseen actualmente deben limitarse a 400 euros? Todas, señor, incluida la tarjeta principal que la señora su madre usa habitualmente para las compras y los gastos diarios», preguntó el asistente, tratando de asegurarse de no haber oído mal la orden que sonaba muy extrema y repentina. «Sí, todas, sin excepción. Procede con la limitación ahora, antes de que realicen cualquier transacción de pago hoy», respondió Javier rápidamente. Recordaba cómo su esposa nunca había usado un céntimo del dinero de la empresa para divertirse fuera de casa. Sofía, que era la verdadera dueña de toda esta riqueza, elegía, en cambio, dedicarse a la cocina, cocinando docenas de platos con sus propias manos. El hecho de que la familia de Javier usara el dinero perteneciente a Sofía para insultar y pisotear la autoestima de esa mujer era un doble insulto muy repugnante y ya no podía ser tolerado. «Segunda tarea», continuó Javier, rompiendo el breve silencio en el teléfono. «Elimina inmediatamente los derechos de acceso a nombre de la señora Isabel, Clara y Lucía de todos los fondos operativos de reserva de la empresa familiar. No desembolses nunca más ni un solo euro si vienen a la oficina con la excusa de facturas de la compra, tratamientos de belleza o pidiendo billetes para las vacaciones. Si preguntan, di solo que esta es una decisión absoluta del Consejo de Administración de la empresa matriz y que yo no tengo absolutamente ninguna potestad para impugnarla, porque mi estatus allí es solo el de un empleado asalariado». El asistente al otro lado tomó nota de cada orden con atención y cautela. «Bien, señor Javier, lo procesaré en pocos minutos. ¿Hay alguna otra instrucción adicional que deba seguir?». Javier negó lentamente con la cabeza, respondiendo a la pregunta. «Ninguna. Solo asegúrate de que esta tarea se complete antes de que termine esta pausa para el almuerzo». «Cuento mucho con tu precisión,
Javier interrumpió la llamada unilateralmente y dejó el teléfono en el asiento de cuero a su lado. Después de que la orden firme fuera transmitida claramente, Javier apoyó la espalda en el suave respaldo del asiento del coche. Cerró los ojos, sintiendo que los latidos de su corazón volvían lentamente a un ritmo normal. Se daba cuenta plenamente de que su decisión de hoy desencadenaría una explosión de conflicto muy grande en la vida de su familia. Imaginaba los gritos histéricos de su madre y los llantos de rechazo de sus hermanas cuando descubrieran que todas sus facilidades de lujo habían sido interrumpidas sin previo aviso. Javier entendía que algunas personas podrían juzgarlo como un hijo ingrato por atreverse a cortar la felicidad de la madre que lo había dado a luz. Sin embargo, en la visión objetiva de Javier, consentir la arrogancia que hería constantemente a su esposa no era la forma de devoción de un verdadero hijo. La verdadera devoción era garantizar las necesidades alimentarias y la disponibilidad de un techo para los padres, recordándoles al mismo tiempo los límites de la decencia y también el peligro de la arrogancia. Javier volvió a abrir los ojos, mirando directamente a través del cristal ligeramente tintado del coche hacia el restaurante. Sabía bien que su madre y sus hermanas estaban disfrutando de los aperitivos decorados con pan de oro. En breve pedirían los platos principales más caros que hubieran visto jamás. Luego pedirían postres dulces que no eran gran cosa, pero cuyos precios eran muy irrazonables para los simples mortales. Debían estar riendo, celebrando su victoria, sintiendo que habían logrado deshacerse de la intrusa del círculo sagrado de su propio orgullo. Javier pulsó el botón para abrir ligeramente la ventanilla del coche, dejando que el aire cálido entrara y barriera su rostro, ya no tenso. No se iría a ninguna parte. Hoy ordenó a su chofer que volviera a entrar y mantuviera el motor del coche apagado, esperando en el aparcamiento. Javier quería estar cerca, esperando con mucha paciencia a que la bomba de relojería que acababa de activar explotara y destruyera toda la arrogancia de su familia en la sala del costoso restaurante. Quería escuchar directamente cómo sería su pánico cuando se dieran cuenta de que la extraña a la que siempre habían insultado era, en realidad, la única razón por la que podían respirar aliviadas sobre un montón de riqueza durante todos estos años. El postre llegó finalmente a la mesa de mármol pulido, traído por 3 camareros impecablemente vestidos simultáneamente. Platos de porcelana blanca y limpia, especialmente diseñados, presentaban varios tipos de dulces con decoraciones de pan de oro puro comestible, bañados con una salsa de chocolate densa y aromática. La señora Isabel cogió una cucharada del postre de capas con miel y cerezas con un movimiento de mano muy elegante, como si fuera una reina del mundo no afectada por ningún peso de la vida hoy. Clara seguía haciendo fotos de los platos caros presentados frente a ella, usando la cámara del teléfono desde varios ángulos. Giraba el plato repetidamente, asegurándose de que el ángulo de la toma fuera perfecto y estético para ser mostrado inmediatamente al mundo virtual. Lucía masticaba su comida con una amplia sonrisa que no se desvanecía, sintiéndose muy satisfecha porque su estómago estaba lleno de platos de alta clase, no de la cocina casera, y especiada hecha por su cuñada, que consideraba muy poco apetitosa. Las 3 estaban verdaderamente inmersas en un mar denso de arrogancia, riéndose de nuevo de lo estúpida que era Sofía por querer pasar la noche en la cocina, solo para ser dejada así cuando comenzaba el evento principal. La señora Isabel se secaba de vez en cuando la comisura de la boca con una servilleta de lino, bordada con hilo fino, elogiándose a sí misma en su corazón por haberse atrevido a dar el paso más decidido para deshacerse de esa mujer de la celebración importante de su familia. La atmósfera del restaurante era muy tranquila, acompañada por la música clásica, interpretada en vivo desde el pequeño escenario en el rincón de la sala, añadiendo una impresión de grandeza que mimaba mucho los oídos y reforzaba su ilusión de lujo. Después de que toda la comida en la mesa se terminó sin dejar en rastro y los platos fueron limpiados de manchas de salsa, la señora Isabel levantó lentamente una mano.
llamando a un camarero que estaba de pie no muy lejos de su mesa. El camarero se acercó inmediatamente con pasos rápidos pero casi imperceptibles, gracias a las suelas gruesas de sus zapatos, inclinándose muy educadamente, mientras traía una delgada carpeta de cuero oscuro que contenía el detalle de sus pedidos del mediodía. La señora Isabel recibió la carpeta de cuero de manos del camarero, sin siquiera molestarse en abrir las páginas para comprobar los detalles del pedido o ver el importe total de los costes que tenía que pagar. Hoy estaba muy acostumbrada a ignorar la fila de cifras porque estaba convencida que el límite de uso de su tarjeta nunca alcanzaría el punto máximo. Con un movimiento de mano que parecía muy despectivo y arrogante, abrió la cremallera. De su bolso de lujo sacó una tarjeta de crédito prioritaria especial, una tarjeta negra, y simplemente la colocó sobre la carpeta de cuero sin mirar a los puntos. Ojos al camarero. Agitó la mano lentamente, indicándole al camarero que procesara el pago inmediatamente y se alejara lo más posible de su vista, para que pudiera continuar la conversación con sus hijas. El camarero se inclinó de nuevo con total respeto, cogió la carpeta de cuero y su contenido con cuidado, y luego se alejó hacia la caja principal, situada en la parte delantera del restaurante. El tiempo seguía pasando lentamente. Mientras esperaban, Clara estaba ocupada mirando la pantalla brillante, respondiendo a varios comentarios de elogio y envidia de sus amigas en el mundo virtual que veían las publicaciones de su pura celebración de lujo. Mientras tanto, Lucía estaba ocupada mirándose en el espejo, usando la pantalla del teléfono para asegurarse de que el maquillaje de su rostro no se había corrido o desordenado después de comer grandes porciones de comida. La señora Isabel estaba sentada recostada con una postura muy relajada y cómoda, planeando a dónde más irían a gastar dinero después de que terminara este almuerzo. Incluso había lanzado la idea a sus hijas de ir a visitar la milla de oro al otro lado de la calle para comprar algunos bolsos de última colección como regalo adicional para entretenerse. La señora Isabel charlaba largo y tendido sobre lo grande y exitoso que era su hijo en el mundo de los negocios, contando de nuevo la historia de su libre invención de que la gran empresa en la que trabajaba su hijo dependía mucho de la inteligencia de su chico. Estaba absolutamente convencida de que todos los placeres de la vida que experimentaba hoy eran el resultado del sudor y la sangre de su hijo biológico. Por lo tanto, se sentía con todo el derecho de disfrutar de cada pedazo de beneficio a su antojo, sin tener que compartir ni una gota con la nuera que solo podía ocuparse de la casa y cocinar en la cocina. Sin embargo, la aparente comodidad y las risas comenzaron a desgarrarse lentamente cuando pasaron 10 minutos y el camarero de antes no regresaba a la mesa con el comprobante del pago exitoso. En lugar del camarero habitual, ahora un hombre de mediana edad, con un traje formal y ordenado, que era el maitre del restaurante, caminaba lentamente hacia su mesa con el rostro tenso. El hombre llevaba la misma carpeta de cuero en la mano. Sin embargo, la expresión de su rostro parecía muy rígida y profesional, eliminando la sonrisa amistosa que solía mostrar para dar la bienvenida a los invitados. Se detuvo, erguido justo al lado del asiento de la señora Isabel, aclarándose la garganta lentamente para atraer la atención de las 3 mujeres que todavía estaban inmersas en sus propios mundos. «Le pido disculpas por interrumpir su tiempo de descanso, señora. Hay un pequeño problema con el sistema de procesamiento de pagos de su banco hoy», dijo el maitre con un tono de voz muy educado, pero que tenía una firmeza que no podía ser discutida. La señora Isabel resopló lentamente, sintiéndose muy molesta porque sus planes se retrasaban por cuestiones técnicas triviales. Miró al maitre con una ceja levantada que implicaba antipatía. «¿Problema? ¿Qué quieres decir con eso? Vuestro datáfono está roto o desactualizado, ¿verdad? Para que lo sepas, mi tarjeta es una tarjeta prioritaria sin límite de gasto, así que es imposible que haya un problema de rechazo por parte del banco, proveedor del servicio. Intenta llevarla de vuelta y pasarla de nuevo por la máquina. Asegúrate de que la señal de vuestra red sea buena antes de culpar imprudentemente
a la tarjeta de un cliente de clase como yo, en este lugar. Abierto, respondió la señora Isabel con voz bastante alta y chillona, elevando, deliberadamente, el volumen de su voz para que algunos invitados en las mesas cercanas oyeran que ella era una persona importante que no debía ser subestimada. El maitre del restaurante no se movió en absoluto de su posición. Continuó, manteniendo su actitud profesional, a pesar de recibir una serie de reprimendas groseras. Hemos intentado procesar su tarjeta a través de 3 datáfonos diferentes en nuestra caja, señora. Sin embargo, la pantalla de nuestro sistema bancario muestra continuamente el mismo mensaje de rechazo. Su transacción ha sido rechazada directamente por el banco emisor central. El límite máximo de los fondos restantes disponibles en esta tarjeta es muy insuficiente para saldar el coste total de su pedido de comida de hoy, que alcanza la cifra de 2.500 euros. Al escuchar la cifra de la cuenta de miles de euros mencionada explícitamente y el hecho de que su tarjeta había sido rechazada, los ojos de la señora Isabel se abrieron de par en par por la sorpresa. Se levantó a medias de su cómoda posición sentada, arrebató la carpeta de cuero de las manos del maitre del restaurante y miró fijamente la pantalla del pequeño datáfono inalámbrico que el hombre había traído deliberadamente como prueba de apoyo. La advertencia en rojo, que declaraba transacción denegada, era muy clara y brillante en esa pequeña pantalla. Un sudor frío comenzó a brotar, mojando los poros de su cuello y frente. Inmediatamente buscó a fondo en su bolso, desmontando los compartimentos de la cartera y sacando otras 3 tarjetas de pago físicas que eran todas facilidades proporcionadas por Javier desde hacía mucho tiempo. Usa esta o esta. También, todas estas están conectadas directamente a la cuenta principal de mi hijo, un alto ejecutivo de una gran empresa. Es imposible que su cuenta esté vacía y mucho menos rechazada, gritó la señora Isabel, que comenzaba a perder el control de sus emociones frente al maitre del restaurante. El maitre aceptó la pila de tarjetas de repuesto con un alto nivel de paciencia, pasándolas una por una directamente frente a los ojos de la señora Isabel, usando la máquina que había traído. El resultado fue muy decepcionante. La máquina emitía un breve pitido, repetidamente y sin pausa, indicando que todos los fondos en cada tarjeta habían sido completamente congelados. El verdadero pánico ahora se extendía rápidamente, estrangulando las vías respiratorias de la señora Isabel. Clara y Lucía detuvieron inmediatamente sus actividades de juego con la pantalla. Los rostros de las 2 jóvenes se pusieron pálidos al ver la expresión del rostro de su madre, que se enrojecía de vergüenza. Algunos visitantes élite del restaurante, en las mesas circundantes, comenzaron a girar el cuello para mirar hacia ellas, lanzando miradas llenas de sorpresa y susurrando entre ellos, al ver el pequeño alboroto que comenzaba a perturbar la tranquilidad del almuerzo. La señora Isabel sentía que su autoestima estaba siendo desollada viva frente a un grupo de personas de su misma casta. Su mano derecha temblaba violentamente, de forma incontrolable, mientras agarraba su teléfono móvil de la mesa. Inmediatamente, deslizó la pantalla buscando el número de llamada rápida de Javier. Se acercó el objeto al oído izquierdo, recitando una oración en su corazón, para que su hijo respondiera inmediatamente a la llamada y corrigiera cualquier forma de error del sistema bancario que estuviera ocurriendo en ese momento. La llamada se conectó inmediatamente al segundo tono y la voz tranquila y plana de Javier se escuchó de inmediato, llenando la cavidad auditiva de su madre. Javier, ¿qué está pasando exactamente con todas las facilidades financieras de mamá hoy? ¿Por qué no hay absolutamente ninguna tarjeta que se pueda pasar para pagar este pedido? Llama rápidamente a tu banco ahora. Mamá está siendo completamente humillada en un lugar público por el camarero de este restaurante, exclamó la señora Isabel con un tono de pánico de alto nivel, mezclado con una explosión de ira incontrolable. Al otro lado de la línea de comunicación no se escuchó ningún tono de sorpresa o preocupación en la voz de su hijo. Javier respondió a las quejas de su madre con un ritmo de habla muy lento,
firme y extraordinariamente frío, como si hubiera estado esperando que esa llamada ocurriera. No hay ningún sistema bancario roto o problemático, mamá. Yo mismo he intervenido ordenando al asistente que contacte al banco para bajar el límite de uso de todas esas facilidades por la fuerza hoy. El dinero que durante años tú y las hermanas habéis malgastado muy libremente y con total arrogancia es en realidad el derecho de beneficio absoluto de la empresa heredada de los padres de Sofía. No es dinero ganado con punto, mi sudor, como te jactas a menudo. No es justo que sigamos divirtiéndonos y pisoteando la autoestima de la heredera de esa riqueza, a la que siempre llamas una extraña inferior. Por favor, tú y las hermanas, reunid vuestro dinero restante, saldad vosotras mismas la cuenta de la fiesta de hoy. Tomad este momento, precioso como una lección importante para no menospreciar la sinceridad de alguien. Después de pronunciar la serie de largas frases que se deslizaron como un rayo, en medio de esa tarde calurosa, la conexión telefónica fue interrumpida inmediatamente de forma unilateral desde el otro lado. El sonido del tono de desconexión resonó fuerte y repetidamente en el oído de la señora Isabel, dejando una realidad cruel que hizo que todos los cimientos del mundo de su arrogancia se derrumbaran en pocos segundos. La señora Isabel bajó lentamente la mano derecha, que todavía apretaba con fuerza el smartphone, dejando que su mano se debilitara hasta que su caro teléfono se deslizó y cayó, golpeando el lado del plato de postre que solo había comido a medias. Se oyó el sonido de un fuerte impacto entre metal y cerámica. Sin embargo, a la señora Isabel no le importó en absoluto. Su cuerpo perdió de repente toda su fuerza, como si todo el aire puro y el flujo sanguíneo hubieran sido arrancados de sus huesos. Sus ojos miraban al vacío, hacia la fila de platos sucios esparcidos sobre la mesa. Los pensamientos en su cabeza giraban vertiginosamente, absolutamente incapaz de procesar la serie de últimas frases que acababan de deslizarse cortantes de la boca de su hijo, del que tanto se enorgullecía. Clara, que había estado conteniendo la respiración desde el principio debido a la atmósfera demasiado tensa, acercó inmediatamente su silla y sacudió lentamente el hombro de su madre, con una expresión preocupada. Clara preguntó con un tono urgente y repetido qué había dicho exactamente su Carmacíos, hermano, al otro lado de la línea telefónica, que había hecho que el rostro de su madre palideciera como un cadáver viviente. La señora Isabel giró el cuello, lentamente, hacia Clara. Sus labios temblaban violentamente mientras intentaba juntar las palabras de su garganta, que parecía muy seca, con una voz muy ronca y tartamudeante, casi como un susurro del viento. Repitió la declaración de Javier palabra por palabra, que toda la abundante riqueza que siempre había financiado su estilo de vida de alto nivel no era puramente propiedad de su hijo, sino la riqueza absoluta de Sofía, la mujer tranquila a la que acababan de insultar y dejar sola en la gran casa. Al escuchar la explicación de su madre, que parecía muy imposible, Clara y Lucía abrieron los ojos como platos simultáneamente, con la boca ligeramente abierta. La boca de Lucía estaba completamente abierta, como si no pudiera creer la serie de hechos impactantes que acababan de saludar su oído. Ese hecho terrible golpeó su lógica estrecha como un martillo de hierro gigante. Durante años, viviendo codo con codo, siempre se habían posicionado como parte de la dueña principal de la casa, que tenía el control total sobre todas las decisiones de la vida de su cuñada. Siempre se habían sentido con derecho a dar órdenes, lanzar sarcasmos afilados y menospreciar la dignidad de Sofía sin cesar, porque siempre habían considerado a esa mujer simple, pobre y sin un trasfondo familiar del que presumir. La realidad de que Sofía era en realidad la única financiadora que pagaba todos los bienes de lujo adheridos a sus cuerpos en ese momento parecía muy irrazonable y al mismo tiempo difundía un terror de miedo extraordinario. Ambas abrieron inmediatamente la aplicación de servicios bancarios en sus respectivos teléfonos con manos temblorosas, tratando de comprobar la cantidad de saldo de ahorros personales que les quedaba en sus cuentas.
Sus últimas esperanzas fueron inmediatamente destruidas en pedazos cuando la pantalla brillante del teléfono mostró solo una fila de cifras de dinero, restante muy pequeña. Todo el dinero en efectivo de rutina que les daba su hermano mayor siempre se había acabado sin dejar rastro para comprar ropa de diseño de última moda, comer en lugares prestigiosos y mimarse en centros de belleza. Nunca había habido ni una pequeña cantidad de dinero que hubieran reservado como fondo de ahorro precautorio. El maitre del restaurante, que había permanecido inmóvil y en silencio, observando el drama del pánico de la familia, se aclaró de nuevo la garganta, lentamente, rompiendo deliberadamente el silencio aterrador entre las tres mujeres. Recordó de nuevo, usando un tono muy ordenado y educado, que el coste total de la comida y las bebidas que habían disfrutado debía ser saldado inmediatamente, hoy mismo antes de que se les permitiera salir por la puerta del área del restaurante hacia la calle. El hombre de uniforme entregó la larga hoja de papel con los detalles de la lista de precios a la señora Isabel con un decidido movimiento de mano. La cifra, total de 2.500 euros, estaba impresa con tinta gruesa en la parte inferior de la .cas. Cuenta. La señora Isabel sintió que todas las paredes del lujoso restaurante se movían lentamente hacia adelante, apretándose, estrangulando sus vías respiratorias hasta sentirse asfixiada. Intentó forzar una sonrisa avergonzada, lastimera hacia el maitre, implorando seriamente que se le diera una pequeña prórroga en el plazo de pago o pidiendo permiso para ir a casa, primero solo para coger dinero en efectivo de la caja fuerte de casa. Como era de esperar, esa petición desesperada fue rechazada categóricamente, según los estrictos procedimientos de seguridad siempre en vigor en los lugares de restauración para huéspedes de alta clase. Como no había realmente otra opción disponible ante sus ojos, la señora Isabel se vio obligada a abrir la una lista de contactos en la pantalla de su teléfono, cuyo cristal ya estaba ligeramente agrietado en el extremo debido al fuerte impacto con el plato de cerámica de antes. Comenzó a contactar uno por uno los nombres de sus amigas del círculo social, las personas ricas que siempre la habían elogiado hasta el cielo y que más a menudo disfrutaban de sus comidas invitadas en diversas ocasiones de reunión. La primera llamada telefónica logró conectar con una señora que era comerciante de joyas. La señora Isabel intentó neutralizar su voz contando una pequeña historia inventada de que accidentalmente había dejado la cartera con las tarjetas en casa y necesitaba desesperadamente un préstamo puente rápido en ese mismo momento en el restaurante. Sin embargo, la voz alegre de su amiga al otro lado se volvió de repente rígida y fría, aduciendo que todos los fondos de su empresa estaban retenidos en el banco y no podían ser transferidos casualmente hoy. La señora Isabel pasó luego a contactar a la segunda amiga, continuando con la tercera hasta la quinta. Todas dieron una respuesta muy decepcionante de forma compacta, buscando miles de tipos de excusas para poder negarse a prestar miles de euros de repente sin ninguna garantía. Las relaciones de amistad de élite, que se habían basado solo en el espíritu de ostentación de la riqueza, al final resultaron ser muy frágiles, falsas e inútiles cuando la verdadera prueba de la vida llegó, golpeando sin previo aviso. La señora Isabel dejó el teléfono sobre la mesa con una expresión de desesperación muy profunda, dándose cuenta con una dura bofetada de que no tenía, en absoluto, un verdadero amigo en este mundo dispuesto a tenderle una mano. 2 agentes de seguridad con uniformes oscuros y de gran corpulencia comenzaron a caminar lentamente desde la dirección de la salida, acercándose a su mesa, listos para tomar medidas decididas si los clientes problemáticos frente a ellos mostraban signos de querer escapar sin completar su obligación. La vista de la presencia de los dos hombres robustos provocó una oleada de miedo extraordinario en el corazón de Lucía. La chica más joven, que está acostumbrada a vivir muy mimada, comenzó a lloriquear y sollozar, tirando de las mangas de la camisa de su madre para buscar inmediatamente una salida y que no fueran todas arrastradas a la fuerza ante las autoridades hoy mismo.
El maitre del restaurante finalmente ofreció una última oferta de resolución, cuyas reglas sonaban muy humillantes para la dignidad de su familia. Pidió, firmemente, que depositaran una serie de objetos de alto valor como garantía temporal, los cuales objetos de lujo serían inmediatamente subastados y vendidos por la dirección del restaurante si no regresaban a traer el saldo en efectivo dentro de un límite máximo de 24 horas. Al escuchar los términos de esa oferta, Clara se movió inmediatamente por reflejo, escondiendo su reloj brillante detrás de la manga, mientras que la señora Isabel abrazaba muy estrechamente el bolso de cuero de diseñador extranjero que acababa de mostrar al camarero hace unos momentos. Sin embargo, los dos hombres robustos se acercaron cada vez más, no dejando en absoluto un espacio para que las tres mujeres intentaran negociar por más tiempo o presentar más rechazo. Con ambas manos que seguían temblando por el frío y las lágrimas que comenzaban a caer copiosamente, arruinando el espeso maquillaje de su rostro, la señora Isabel se quitó lentamente 2 pesadas pulseras de oro que adornaban sus muñecas, más 2 anillos con piedras grandes de su dedo anular izquierdo. Clara, con una expresión facial muy forzada y el corazón roto, abrió el cierre de su reloj Rolex, un objeto que siempre había presumido y destacado en cada publicación personal. Mientras tanto, Lucía, que no llevaba muchas joyas caras en el cuerpo, se vio obligada a llorar y sollozar, renunciando a su bolso Gucci de edición muy limitada favorito, que fue tomado por el restaurante como complemento a la falta de garantía. El maitre verificó la autenticidad de los objetos muy cuidadosamente usando guantes blancos. Escribió una hoja de recibo de depósito temporal y luego invitó a las 3 a abandonar el lugar inmediatamente. La vergüenza que golpeaba sus pechos era extraordinariamente grande y dolorosa. Tuvieron que caminar por el pasillo de las mesas de los otros visitantes que desde hacía un rato miraban, fijamente con miradas llenas de burla afilada. Sus pasos, que antes eran erguidos, inflando el pecho con la barbilla levantada, ahora habían cambiado por completo a una fila de pasos arrastrados con la cabeza baja, muy profundamente, escondiendo el rostro. Las 3 mujeres finalmente lograron salir por la puerta principal de cristal del restaurante, recibidas inmediatamente por el soplo del aire caliente de la ciudad que picaba y quemaba directamente la superficie de la piel de sus rostros. Ya no había en absoluto una sonrisa de arrogancia que adornara sus labios. Ya no había conversaciones alegres sobre la ubicación del próximo lugar de compras de productos de marca. Se vieron obligadas a esperar a que llegara un taxi ordinario al borde de la acera, porque no se atrevían en absoluto a llamar al chofer privado que había sido pagado íntegramente con el dinero de la empresa de Sofía. Durante el viaje de regreso en el habitáculo del taxi, que olía a rancio, parecía sofocante. Ni una sola palabra se atrevió a salir de sus bocas. La mente de la señora Isabel estaba en un tumulto como una tormenta, pensando intensamente en cuál era la forma correcta de manejar la situación frente a Sofía una vez que llegaran a su residencia más tarde. Imaginaba la sonrisa de satisfacción de la victoria de su nuera o una posibilidad aún peor, la verdadera ira de Javier, que estaba listo para dar más castigos a su familia. Intentó juntar y componer las frases de disculpa más convincentes en su cabeza, esperando que todavía quedara una pequeña rendija de compasión en el corazón de su hijo para restaurar su forma de vida cómoda como antes de que ocurriera el desastre de este cumpleaños. El vehículo de alquiler que las llevaba finalmente redujo la velocidad y se detuvo justo en el límite de la imponente verja de hierro que marcaba la casa donde vivía su familia. La señora Isabel pagó la carrera del taxista con el Marite Carrera, corazón apesadumbrado, usando los billetes de efectivo restantes, que eran muy pocos, de su cartera de cuero. Las 3 bajaron con una sensación de cansancio, empujando la pesada verja de hierro que, afortunadamente, no estaba cerrada con llave, y caminaron, arrastrando los pies por la parte central del amplio patio con el césped bien cuidado. Sin embargo, no habían caminado mucho cuando los pasos de la señora Isabel se detuvieron de repente en medio del patio de piedra.
Sus ojos estaban fijos en una vista horrible en la terraza delantera que hizo que el latido de su corazón pareciera dejar de bombear sangre en ese momento. Allí, amontonadas en el suelo de baldosas de mármol de la terraza de la casa muy amplia, había docenas de grandes maletas para ropa, filas de cajas de cartón para mercancías y sacos que contenían todos los efectos personales de las tres. Estaban dispuestos y apilados muy ordenadamente como una pequeña construcción de colina. Todos sus objetos favoritos habían sido deliberadamente sacados del límite seguro de la casa, expuestos deliberadamente bajo el sol abrasador de la casa, tarde, como un símbolo de expulsión muy explícito y que ya no dejaba espacio para ser discutido. Toda la serie de amargas realidades que habían tragado a la fuerza hoy, aparentemente aún no había alcanzado su punto culminante, porque el paso del castigo de represalia elegante del protector de la familia para castigar la familia, arrogancia de los miembros de su familia, aparentemente acababa de entrar en la fase inicial. El sol de la tarde brillaba muy fuerte, emitiendo un calor que quemaba directamente la piel de los rostros de las tres mujeres que acababan de bajar del taxi. La señora Isabel permaneció inmóvil en medio del patio de piedra. Su mirada estaba clavada en un gran montón de objetos que se encontraba justo frente de la puerta principal de la casa. Su corazón latía muy fuerte, hasta el punto de que podía sentir su pulso en el cuello. Ese montón no era un montón cualquiera. Allí había docenas de grandes maletas de viaje, docenas de gruesas cajas de cartón selladas y algunos sacos de tela gruesa que reconocía muy bien. Todos esos objetos contenían todos sus efectos personales. Desde vestidos de fiesta, zapatos de diseñadores famosos, hasta las colecciones caras que cuidaba a diario. Clara y Lucía, que estaban justo detrás de la espalda de su madre, también abrieron los ojos como platos. Sus bocas se abrieron ligeramente, conteniendo la respiración. No podían creer lo que veían. El castigo por sus malas acciones, aparentemente, iba mucho más allá del límite de congelar las tarjetas de pago en el restaurante esa tarde. La señora Isabel avanzó con las piernas que parecían muy débiles y pesadas. Se acercó a una de sus maletas colocada en el extremo, tocando la superficie del material de cuero de la maleta con manos temblorosas. Abrió rápidamente la cremallera de la maleta para comprobar su contenido. La vista en el interior de la maleta hizo que las esperanzas restantes que tenía se derrumbaran de inmediato. Toda su ropa cara había sido doblada y metida allí muy ordenadamente, lo que indicaba que el proceso de empaquetar estos objetos se había hecho con plena conciencia y órdenes muy firmes. Clara corrió hacia la fila de cajas de cartón, leyendo el nombre escrito en el exterior de la caja con un rotulador grueso. El nombre Clara era claramente visible en 5 grandes cajas de cartón que contenían todas sus colecciones de zapatos y maquillaje. Lucía comenzó a lloriquear, a llorar a mares, al ver sus muñecas favoritas metidas en una gran bolsa de plástico como basura lista para ser arrojada al vertedero. Realmente habían sido expulsadas del lugar de residencia de lujo que siempre habían mostrado al mundo exterior como propio. La atmósfera en el amplio patio de la casa parecía muy silenciosa, en contraste con el pánico extraordinario que estaba golpeando los corazones de las 3 mujeres. De repente, se oyó un ligero clic desde la dirección de la puerta principal de la casa, hecha de gruesa madera de teca. La puerta gigante se abrió lentamente hacia adentro. Javier salió, cruzando el umbral con una postura corporal muy erguida. Todavía llevaba el mismo traje de trabajo que tenía cuando se encontró con ellas en el restaurante hacía unas horas. La expresión del rostro de Javier era muy tranquila. No mostraba ni una sonrisa, ni una expresión de ira explosiva. Sus ojos miraban directamente a su madre y a sus 2 hermanas con una mirada muy plana y firme. En su mano derecha sostenía un grueso sobre marrón y un manojo de llaves de metal. Javier estaba en la parte más alta de la terraza, mirando hacia abajo a su familia que en ese momento parecía muy desaliñada y había perdido toda su confianza en sí misma. Al ver la presencia de su hijo, la señora Isabel explotó inmediatamente de rabia
Arrojó la maleta que sostenía y apuntó con el dedo índice derecho a la cara de Javier. ¿Cuál es el significado de todo este montón de basura, Javier? ¿Te atreves a echar a tu propia madre biológica de esta casa solo por una mujer llamada Sofía? Realmente has perdido el juicio. Una casa tan grande es el resultado de tu duro trabajo día y noche. No tienes ningún derecho a tirar las cosas de tu madre y tus hermanas como si estuvieras echando a extraños, gritó la señora Isabel con una voz estridente y fuerte que resonaba, rebotando en las paredes de los altos pilares de la casa. La respiración de la mujer de mediana edad era agitada. Su rostro se enrojecía, conteniendo la explosión de emociones mezcladas con una vergüenza extraordinaria. Continuó bombardeando a Javier con frases groseras, exigiendo una explicación inmediata por la acción que consideraba muy irrespetuosa. Javier dejó que su madre terminara todos sus gritos de rabia sin interrumpirla en absoluto. Después de que el patio volvió a quedar en silencio y solo se escuchaba el llanto de Lucía, Javier abrió la boca. El tono de su voz era muy tranquilo, autoritario, y exigía plena atención. Mamá no ha prestado ninguna atención a la frase que Javier dijo por teléfono esta tarde. Este lujoso ático, el terreno en el que mamá se encuentra actualmente y todo su contenido no son en absoluto el resultado de mi duro trabajo. El nombre que figura en el documento de propiedad de este edificio es el nombre de Sofía. Esta casa es de su propiedad legalmente. Javier solo tiene la confianza de vivir y guiar a esta familia junto a la esposa de Javier. Por lo tanto, mamá y las hermanas no tienen el más mínimo derecho a vivir aquí después del maltrato que habéis mostrado a la verdadera dueña de la casa esta mañana. La explicación de Javier se deslizó muy suave y lógica, golpeando duramente la arrogancia residual en el corazón de la señora Isabel. Intentó encontrar una escapatoria para negar. Sin embargo, la realidad de que todas sus facilidades financieras provenían de la empresa de la familia de Sofía hizo que su lengua se sintiera muy rígida para hablar. Javier luego bajó 2 escalones de la terraza, acercándose a su madre. Luego les tendió el sobre marrón y las llaves de metal. Javier nunca abandonará a la madre que le dio a luz en la calle. Esta es una obligación fundamental de un hijo varón que Javier entiende muy bien. Javier ha alquilado una casa muy decente y limpia en las afueras de la ciudad. Javier ha pagado el alquiler por completo por 1 año. En este sobre hay una suma de dinero suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de mamá, Clara y Lucía durante 1 mes entero. A partir de este segundo, viviréis allí y aprenderéis a vivir usando dinero que corresponda a los límites de la razonabilidad. Clara dio inmediatamente un paso adelante y rechazó lentamente la mano de Javier, que le tendía las llaves. Su rostro mostraba una gran falta de aceptación. Vivir en las afueras, hermano. Seguro que estás bromeando. Estamos acostumbradas a vivir en el centro de la ciudad con todas sus comodidades. Mis amigos frecuentan todas las zonas de élite. ¿Qué dirán luego si saben que me he mudado a una zona normal? Además, el dinero mensual que has mencionado seguramente será muy poco y no será suficiente para ir al centro de belleza o comprar ropa nueva. No puedes tratarnos así, protestó Clara en voz alta, sin poder todavía desprenderse del estilo de vida lujoso que la había mimado incesantemente durante años. Clara sentía que su hermano seguramente podría ser persuadido y cedería si seguía presionando y dando razones sobre la vergüenza en el entorno social. Javier miró a los ojos de su hermana muy agudamente, haciendo que el coraje de Clara se encogiera drásticamente al instante. Si crees que ese dinero no es suficiente para satisfacer el deseo de presumir ante tus amigos, entonces por favor sal de casa y busca un trabajo honesto por tu cuenta. Clara, es hora de que tú y Lucía dejéis de ser una carga para los demás. Tenéis cuerpos sanos y una buena educación. Usadlos para trabajar como adultos. Mi decisión es definitiva y absoluta. Por favor, coged todas estas maletas. Pedid un vehículo para el transporte de mercancías y trasladaos al nuevo lugar ahora mismo.
Os doy las llaves de esta casa solo esta vez. La elección está en vuestras manos. Aceptar la ayuda de un alojamiento todavía decente o, por favor, buscad un alojamiento por vuestra cuenta usando vuestros ahorros restantes, que no existen en absoluto. La reprimenda de Javier fue muy dura y directa, no dejando espacio alguno para la negociación. Clara retrocedió lentamente detrás de la espalda de su madre, dándose cuenta de que la figura del hermano mayor, que siempre satisfacía todas sus peticiones, se había transformado ahora en un hombre firme que ya no podía ser influenciado por falsos lloriqueos. Viendo que todos los intentos de negación y rabia no producían ningún resultado para ablandar el corazón de su hijo, la señora Isabel cambió inmediatamente su enfoque. La rabia que ardía en sus ojos se atenuó de inmediato, reemplazada por charcos de lágrimas que comenzaron a caer copiosamente, mojando ambas mejillas. Se dejó caer de rodillas en el suelo del patio de piedra, abrazando sus propias rodillas, mientras se lamentaba con una voz muy desgarradora. Jugó el arma final de una madre que siempre era eficaz para someter los corazones de sus hijos, es decir, sacar a relucir el pasado y el sacrificio en la crianza de su carne y sangre. Javier, hijo mío, ¿cómo puedes tener el corazón de hacerle esto a tu madre? La madre que te llevó en su vientre durante meses, arriesgando su vida cuando dio a luz en este mundo. Te cuidó y te crió hasta que te convertiste en un hombre adulto y exitoso. ¿Es esta la recompensa que mamá recibe en su vejez? ¿Prefieres defender a una esposa que conoces solo desde hace unos años y echar a tu propia madre biológica a vivir sufriendo en las afueras? Has sido cegado por el amor de esa mujer, Javier. Te has convertido en un hijo ingrato que ha olvidado el camino al paraíso del que provienes, se lamentó la señora Isabel, acompañada de sollozos que sonaban muy desgarradores. Los gemidos y llantos de su madre crearon una atmósfera muy emotiva en el patio de la casa. Lucía se unió, cayendo de rodillas junto a su madre, llorando a gritos mientras abrazaba el brazo de su madre. Clara también derramó lágrimas, esperando que este drama familiar pudiera ser presenciado por los vecinos para causar un profundo sentimiento de culpa en el corazón de Javier. El corazón de cualquier hombre vacilaría al escuchar el llanto desgarrador de la coeta, mujer que lo trajo al mundo. Javier sintió que su pecho retumbaba, conteniendo una profunda tristeza. No le gustaba en absoluto ver a su madre llorando de rodillas en el suelo. Sin embargo, Javier era muy consciente de que si cedía a este llanto manipulador, el tormento interior que vivía su esposa se repetiría y se volvería aún peor que antes. No debía retroceder. Esta decisión no había sido tomada para herir, sino para educar y salvar la moral de su familia de la destrucción de la actitud arrogante. Javier se acercó lentamente a su madre. También bajó la posición de su cuerpo, arrodillándose justo enfrente de su madre con las rodillas presionadas sobre el suelo duro. No se sintió avergonzado, aunque su costoso traje tocara el polvo. Con un movimiento de mano muy delicado y cuidadoso, Javier tomó ambas manos de su madre que se cubrían la cara. Apretó con fuerza las palmas de las manos de su madre, besando el dorso de esas manos con profundo respeto. La señora Isabel detuvo sus sollozos por un momento, levantando el rostro bañado en lágrimas, esperando que su hijo declarara pronto sus disculpas y anulara todo este plan de expulsión. Javier miró directamente a los ojos de su madre, irradiando sinceridad y firmeza que se fusionaban simultáneamente. Reguló la respiración para que su voz se mantuviera estable y no fuera provocada por emociones excesivas. Mamá, escucha atentamente las palabras de Javier. Mi paraíso está realmente bajo los pies de mamá. Y hasta que el aliento de Javier no se detenga, Javier le promete a Dios que siempre se asegurará de que mamá nunca pase hambre. Mamá siempre tendrá un techo para protegerse, y mamá siempre recibirá medicinas si mamá se enferma. Javier nunca ha sido y nunca será un hijo ingrato que abandona a su madre, dijo Javier con una voz muy baja, pero que sonaba firme, fluyendo en el aire entre ellos.
Hizo una pausa por un momento para dejar que esa frase penetrara en la mente de su madre. Pero mamá también debe entender, ante el mismo Dios, la obligación principal de Javier en este momento como marido es cuidar, proteger y honrar a la esposa que Javier sacó del abrazo de su propia familia para servir conmigo. Sofía es mi mayor responsabilidad en este mundo y en el más allá. Javier libera a mamá y a las hermanas de todo este lujo cegador para que mamá pueda darse cuenta de nuevo de que el respeto y el afecto no pueden ser comprados en absoluto con dinero. La señora Isabel permaneció en silencio escuchando la serie de largas frases que se deslizaban de la boca de su hijo. Las palabras de Javier parecían muy ciertas, atravesando directamente la parte más profunda de su corazón. Javier no respondió al llanto de su madre con ira. El hombre respondió con un principio de vida extraordinariamente sólido. Durante todo este tiempo, mamá siempre ha medido la felicidad por el precio de los objetos adheridos al cuerpo de mamá. Mamá siempre ha menospreciado a Sofía por su apariencia sencilla, aunque la bondad de su corazón es mucho más valiosa que todas las joyas que mamá posee. Este castigo no es una forma de odio, mamá. Este castigo es una forma de amor de un hijo que quiere ver a su madre volver a ser una figura humilde, cariñosa, buena en ser agradecida por los dones de Dios. Javier, por favor, mamá, acepta esa casa sencilla. Aprende a vivir tranquila allí, sin pensar en las opiniones de los demás que no son importantes. Javier soltó el agarre de su mano, colocó lentamente las llaves y el sobre marrón en la palma de la mano de su madre, y luego cerró los dedos de su madre para que agarrara el preciado objeto, dándose cuenta de que toda forma de ira, razón, hasta el llanto de lágrimas, no podía penetrar el muro de firmeza de su crava. Hermano. Clara y Lucía cambiaron inmediatamente la dirección del objetivo de su petición. Se dieron cuenta de que la única clave para poder volver, disfrutar de las facilidades de lujo y vivir en esta gran casa era obtener la puerta del perdón de la verdadera dueña de la riqueza. Ambas hermanas se arrastraron inmediatamente, acercándose a la puerta principal de madera de la casa. Lucía apoyó la cara en la hoja de la puerta mientras golpeaba la superficie de madera con ambas manos alternativamente. Hermana, Sofía, por favor abre la puerta. Hermana, te pedimos disculpas de corazón por todas nuestras palabras groseras durante todo este tiempo. Nos damos cuenta de que somos muy culpables. Por favor, no nos eches a las afueras, hermana. No, puedo vivir sin paga y un dormitorio con aire acondicionado. Por favor, pídele al hermano Javier que anule todo esto, gritó Lucía con voz ronca y llena de desesperación. Clara se unió, cayendo de rodillas frente a la puerta. Juntó ambas palmas de las puertas, manos frente al pecho como una persona que pide perdón. El sentido del prestigio y la autoestima que siempre había mantenido alto hasta el cielo se evaporaron, inmediatamente sin dejar rastro, frente a la amarga realidad de perder todos los bienes de repente. ¿Es verdad, Sofía? Por favor, perdona nuestras malas bocas. Prometemos no volver a insultar nunca más tu cocina. Comeremos todos los platos que has hecho hoy sin dejar rastro. Por favor, dile al hermano Javier que nos devuelva nuestras tarjetas de pago. Hermana, imploramos de verdad la bondad del corazón de la hermana solo esta vez, rogó Clara con un río de lágrimas, mezclado con maquillaje corrido, que hacía que su aspecto fuera muy desordenado, lastimoso. Javier se levantó, ajustándose la rodilla de los pantalones del traje que se había manchado un poco con el polvo del patio de la casa. Permaneció inmóvil, observando el comportamiento de sus dos hermanas menores que ahora estaban, implorando piedad frente a la puerta cerrada con llave. No intentó detenerlas, porque quería que sintieran realmente el punto más bajo de vergüenza y desesperación a causa de sus propias malas acciones. Durante años, Sofía había permanecido en silencio soportando el dolor detrás de su sonrisa sincera, y ahora era el momento más apropiado para que estas tres mujeres arrogantes sintieran por sí mismas el dolor de un rechazo. La atmósfera frente a la terraza de la casa estaba llena de sonidos de gemidos, llantos alternados y golpes de mano en la superficie de madera que sonaban
rítmicamente sin parar. Poco después de la serie de golpes incesantes de Clara y Lucía, el sonido del movimiento de la llave desde el interior de la casa se escuchó de repente, rompiendo el sonido del llanto. El pomo de la puerta de madera tallada se movió lentamente hacia abajo. La puerta principal, que había sido el límite de su destino por un tiempo, finalmente fue tirada hacia adentro, con un movimiento muy tranquilo y sin prisas. Clara y Lucía detuvieron simultáneamente su llanto. Retrocedieron unos pasos, todavía arrodilladas en el suelo de la terraza. La señora Isabel contuvo la respiración, mirando hacia la rendija de la puerta que se ensanchaba cada vez más con el pecho latiendo con fuerza. Todas esperaban con sentimientos ansiosos y llenos de esperanza ver la figura de la mujer a la que solo unas horas antes habían descartado e insultado sin piedad alguna. Este encuentro sería determinante para el destino de su vida en el futuro. La puerta principal del lujoso ático, hecha de madera tallada, se abrió, lentamente, presentando la figura de la mujer que había sido el centro del punto, del latido y del llanto desgarrador en el patio. Sofía estaba de pie con una postura corporal muy elegante y tranquila justo en el umbral. Su ropa parecía muy ordenada y sencilla, fusionándose perfectamente con la elegancia natural de su rostro. La luz del sol de la tarde, que comenzaba a inclinarse hacia el oeste, iluminaba su rostro, dando una impresión de paz muy fuerte a su apariencia. No había ni un solo signo de ira, odio o aura de hostilidad que emanara de su mirada. Su rostro no mostraba en absoluto satisfacción al ver la destrucción de la familia de su marido. Solo miraba a las 3 mujeres que estaban sentadas desplomadas en el suelo de la terraza con una mirada muy plana y llena de profunda firmeza. En ambas manos, Sofía sostenía un gran termo de comida de varios niveles que generalmente se usaba para conservar alimentos calientes. Al ver la aparición de Sofía, el llanto de Clara y Lucía se calmó inmediatamente, convirtiéndose en sollozos lentos. Ambas levantaron la vista, mirando el rostro de su cuñada con miradas llenas de súplica y un sentimiento de culpa extremo. La señora Isabel, que todavía estaba arrodillada en la tierra arenosa, levantó lentamente el rostro, que ya estaba hinchado por tanto llorar. La mujer de mediana edad sentía como si hubiera miles de agujas invisibles que atravesaban toda la superficie de su piel debido a la vergüenza insoportable. Durante años, siempre había menospreciado a la mujer frente a ella, insultándola, llamándola parásita, considerándola carente de toda dignidad. Pero ahora, la realidad se había invertido 180 grados, atacándola. Era ella quien ahora tenía el estatus de verdadera parásita, implorando piedad frente a la magnífica casa que resultó ser enteramente propiedad legítima de la nuera a la que siempre había herido. Sofía dio un paso adelante, cruzando el umbral con un movimiento muy tranquilo. El sonido de sus pasos se escuchó lentamente al chocar con el suelo de mármol de la terraza. No intentó evitar las miradas lastimosas de su suegra y cuñadas. Javier, que había permanecido en silencio observando, se movió lentamente, acercándose al lado de su esposa, dándole pleno apoyo sin necesidad de decir una palabra. La presencia de Javier junto a Sofía se convirtió en un símbolo muy real de que esta pareja de marido y mujer se había convertido en una única fortaleza que ya no podía ser derribada por la manipulación de nadie. Sofía detuvo sus pasos justo enfrente de Clara y Lucía, luego bajó lentamente el cuerpo para alinear su mirada con ellas dos. Puso el termo de comida lleno de alimentos en el suelo de la terraza con cuidado, asegurándose de que no hubiera derrames de salsa que se filtraran por la rendija de la tapa. Levantaos, Clara. Lucía, levántese. Mamá, no necesitáis humillaros y postraros en el suelo así, frente a mí, dijo Sofía con un tono de voz muy suave pero que tenía la firmeza del acero. Su voz fluyó en el aire silencioso de la tarde, sonando muy clara y libre de vibraciones emocionales. No guardo rencor en absoluto, ni tengo malas intenciones de vengarme de vosotras. Mi corazón ha perdonado todas las palabras dolorosas que me habéis lanzado desde el primer día
que puse un pie en esta familia. Perdono todos los insultos sobre mi cocina, todas las burlas sobre mi aspecto y todas vuestras acciones que me dejaron deliberadamente sola en la mañana, que debería haber sido un día de feliz celebración para nuestra familia. La frase de perdón que salió de la boca de Sofía hizo que el pecho de la señora Isabel se sintiera aún más apretado y destrozado. Si tan solo Sofía hubiera gritado histéricamente, insultado o respondido, insultando su comportamiento. Quizás la señora Isabel se habría sentido un poco aliviada porque habría una razón para responder a esa ira. Sin embargo, la dulzura y la calma de Sofía se convirtieron en el golpe mental más decisivo, destruyendo los restos de ego que aún estaban adheridos al corazón de la mujer de mediana edad. Clara se arrastró un poco más adelante, tratando de alcanzar el borde del vestido de Sofía para implorar más piedad. Si la hermana realmente nos ha perdonado, por favor, permítenos volver a entrar. Hermana, por favor, déjanos seguir viviendo en esta casa con la hermana y el hermano Javier. Prometemos cambiar y convertirnos en una buena familia. Respetaremos a la hermana como la señora de esta casa. Te pedimos disculpas de verdad, hermana, rogó Clara con lágrimas que seguían fluyendo copiosamente, mojando sus pálidas mejillas. Sofía retiró lentamente el borde de su vestido del alcance de la mano de Clara, no porque sintiera asco, sino para establecer un límite firme que ya no debía ser violado. Negó lentamente con la cabeza, mirando a Clara a los ojos con una mirada cargada de significado de madurez. Perdonar no significa que esté dispuesta a abrir de nuevo la puerta de mi casa para dejar que vuestros malos hábitos envenenen la paz de la vida de mi familia. El respeto no puede ser forzado en una noche solo porque tenéis miedo de perder todos los bienes. Los 23 tipos de platos que cociné desde las 2 de la mañana están todos fríos y han perdido su calor, exactamente como mi respeto y mi intento de seguir buscando el reconocimiento de vosotras. Todo se ha enfriado y se detiene aquí hoy. Sofía luego desvió la mirada hacia la señora Isabel, que seguía muda en su llanto, y señaló hacia el termo que acababa de poner en el suelo. En este recipiente he envasado toda la comida que preparé especialmente para él y cumpleaños de mamá esta mañana. Hay cocido, merluza y docenas de otros platos. No he reducido las porciones en absoluto. Llevad toda esta comida al nuevo alojamiento que ha preparado mi marido. Al menos esta noche, en el día del 60, cumpleaños de mamá, mamá seguirá comiendo platos preparados y cocinados con la sinceridad del corazón. No solo comida de restaurante cara que solo resalta el prestigio, pero no tiene ningún significado de afecto en su interior. La señora Isabel miró el recipiente de comida con la vista nublada por las lágrimas. Su corazón gritaba dolorosamente, dándose cuenta de cuán grande era el error que había cometido. La mujer a la que había echado de su almuerzo todavía se preocupaba de que su estómago no pasara hambre en la primera noche de su expulsión. La bondad del corazón de Sofía realmente destruyó todo el mundo de su arrogancia, sin dejar rastro. Intentó abrir la boca para decir una palabra de disculpa o un agradecimiento. Sin embargo, su garganta parecía muy rígida y seca, tanto que ninguna voz lograba salir de sus labios. Solo podía bajar la cabeza muy profundamente, llorando y sollozando, lamentando su propia estupidez que había desperdiciado una nuera con un corazón de oro por mantener un estilo de vida falso. Sofía se levantó erguida, ajustándose de nuevo los pliegues de su ropa. Miró los rostros de su suegra y sus cuñadas por última vez esa tarde. Espero que en el nuevo lugar más tarde, las tres podáis encontrar el verdadero significado de la felicidad. Una felicidad que no se mide por lo caros que son los objetos que lleváis o por la frecuencia con la que coméis en lugares de lujo. Vivid de forma independiente como una verdadera familia nuclear. Mi puerta siempre está abierta para un saludo familiar en el futuro, pero la puerta del lujo y del apoyo, financiero ilimitado, está cerrada con llave desde este segundo. Adiós, mamá. Espero que mamá tenga una larga vida y esté siempre sana.
Después de pronunciar la frase de despedida, muy firme y elegante, Sofía se dio la vuelta lentamente. Javier miró a su madre por un momento, asintiendo lentamente, con la cabeza en señal de despedida respetuosa por parte de un hijo varón. Luego giró el cuerpo, siguiendo los pasos de su esposa hacia el interior de la sala de estar. Ambos caminaron juntos, lado a lado, dejando el oscuro pasado detrás de sus espaldas. Lenta pero inexorablemente, la hoja de la pesada puerta de madera tallada comenzó a moverse para cerrarse. El sonido de las bisagras de la puerta crujió lentamente, cortando el silencio de la tarde, seguido por el sonido de un golpe lento cuando la hoja de la puerta se cerró perfectamente. Se escuchó el clic automático de la cerradura de seguridad que se activaba, indicando que el acceso al interior de esa casa había sido completamente interrumpido del mundo exterior. La señora Isabel, Clara y Lucía solo pudieron quedarse inmóviles mirando la superficie de la puerta de madera que ahora estaba cerrada con llave, dándose cuenta plenamente de que su tiempo de falsa gloria realmente había terminado, trágicamente hoy. El tiempo continuó fluyendo sin parar, girando la rueda de la vida de manera muy justa. Habían pasado 6 meses, desde el gran evento que había cambiado drásticamente el orden de la vida de esa familia. El cielo nocturno parecía muy despejado, salpicado de miles de estrellas que brillaban intensamente, adornando el horizonte. Dentro del magnífico ático, la atmósfera parecía muy diferente a la de 6 meses atrás. Antes, esta gran casa siempre estaba llena de sonidos de quejas, lloriqueos por peticiones de dinero y tonos de voz degradantes que siempre perturbaban la tranquilidad del corazón. Sin embargo, esta noche, el aire dentro del comedor principal estaba lleno del aroma fragante de las especias de la cocina y del sonido de risas cristalinas, que sonaban muy pacificadoras para el alma. Javier y Sofía estaban sentados uno frente al otro en su larga mesa de comedor de madera. Ambos disfrutaban de una cena sencilla pero que parecía increíblemente deliciosa, porque se comía en una atmósfera doméstica llena de paz eterna. Sofía sirvió agua limpia en el vaso de su marido mientras le lanzaba una sonrisa, muy dulce. Javier le devolvió esa sonrisa con una mirada llena de amor, admiración sin igual, sin la interferencia de los miembros de la familia que amaban menospreciar. El vínculo interior entre esta pareja de marido y mujer crecía, volviéndose cada vez más fuerte e inquebrantable. Javier se sentía muy afortunado de tener una esposa tan paciente y sabia, mientras que Sofía se sentía muy respetada, porque su marido se había atrevido a tomar las medidas más decididas para proteger su honor. Ambos pasaban a menudo la noche charlando sobre el futuro, planificando el desarrollo de la empresa familiar sin la sombra de cargas de gastos innecesarios. Esa gran casa ahora parecía realmente un verdadero palacio, un lugar donde se refugiaban, se protegían mutuamente, cultivaban un afecto puro sin la interferencia de extraños con corazones envidiosos. Mientras tanto, en un rincón de las afueras de la ciudad, bastante lejos del bullicio de los centros comerciales de élite, la vida mostraba su verdadero rostro, que era muy duro y requería una lucha incesante. En una sencilla casa de alquiler que era limpia, pero tenía dimensiones mucho más estrechas que su residencia anterior, 3 mujeres luchaban con rutinas diarias muy agotadoras. El aire nocturno en ese ambiente parecía bastante cálido porque no tenían más instalaciones de aire acondicionado encendidas todo el día. El ruido de los vehículos de la carretera principal a menudo penetraba las delgadas paredes de Plazando, la música clásica que estaban acostumbradas a escuchar en Córdoba, los restaurantes caros. El castigo infligido por Javier en forma de pérdida de privilegios comenzaba lentamente a formar forzosamente sus caracteres para convertirse en seres humanos que debían saber cómo sobrevivir en el mundo real, lleno de sudor y trabajo duro. En la terraza delantera de la casa de alquiler, la señora Isabel estaba sentada en una simple silla de plástico. Sobre la pequeña mesa de madera, frente a ella había apilados docenas de recipientes de plástico que contenían ingredientes para masas de pasta fresca. Con manos que ahora comenzaban a sentirse ásperas
y ya no estaban adornadas por una serie de grandes pulseras de oro. La mujer de mediana edad envolvía diligentemente la pasta hecha a mano. Tenía que despertarse al amanecer todos los días para preparar cientos de porciones que llevaría al mercado de barrio cercano hacia el alba. El dinero mensual que le daba Javier era, de hecho, suficiente para comprar arroz, necesidades básicas, pero no podía cubrir en absoluto las facturas, electricidad, agua y otras necesidades si las tres se quedaban sin hacer nada. La señora Isabel se vio obligada a tragarse profundamente su orgullo, aprendiendo a buscar calderilla del resultado de su duro trabajo. De vez en cuando, interrumpía su actividad para masajearse la espalda, que parecía muy dolorida, una sensación de dolor que nunca había conocido durante su época de gloria, sosteniendo tarjetas de pago sin límite. En la zona trasera de la sencilla casa se oía el sonido de salpicaduras de agua de un cubo de plástico chocando con un cepillo de madera. Lucía, que antes no tocaba en absoluto las tareas domésticas, ahora se la veía sentada en cuclillas, lavando una pila de su ropa sucia y la de su madre. El rostro de la chica más joven estaba cubierto de gotas de sudor. Su respiración parecía agitada, conteniendo el cansancio. Ya no tenía una paga de miles de euros para comprar ropa de diseño de última moda, por lo que tenía que estar dispuesta a usar su fuerza física para cuidar la ropa vieja que tenía, para que se mantuviera limpia y usable. Lucía a menudo lloraba en secreto al ver las palmas de sus manos, que antes siempre estaban lisas gracias a los costosos tratamientos de salón, ahora comenzaban a llenarse de callos finos y sentían ardor debido al contacto demasiado frecuente con líquidos de jabón para la ropa a base de sustancias agresivas. Realmente sentía lo pesado que era hacer girar la rueda de la vida sin la ayuda financiera de su hermano, a quien siempre había subestimado. Pocos instantes después, la puerta de entrada de la casa de alquiler se abrió, mostrando la figura de Clara, que entraba arrastrando los pies. El aspecto de Clara estaba muy lejos de la impresión de una mujer de alta clase. Llevaba el uniforme de camarera de un restaurante, de color burdeos, que estaba ligeramente arrugado en las mangas. Su pelo estaba atado ordenadamente hacia atrás. Su rostro parecía muy cansado sin la cobertura de un maquillaje espeso. La ironía del destino la había llevado a trabajar como camarera que recibe a los invitados, en un restaurante que servía a clientes de alta clase, exactamente como los camareros a los que una vez reprendía y humillaba cuando ella misma era una invitada de honor. Durante todo el día, sus piernas parecían casi paralizadas porque tenía que estar de pie durante horas, sirviendo pedidos, escuchando las quejas de clientes exigentes y limpiando los restos de comida de las mesas. No era raro que Clara tuviera que servir a clientes que eran sus antiguas amigas del círculo social. Tenía que contener una vergüenza extraordinaria cuando bajaba la cabeza, sirviendo bebidas a personas que una vez siempre la admiraban. Toda su guanta, arrogancia pasada ahora, se pagaba por completo con el sudor del cansancio que bañaba todo su cuerpo cada día. La señora Isabel miró la llegada de Clara con una mirada llena de piedad, pero no tenía ningún poder para aliviar la carga de su hija. Dejó la masa que tenía en la mano, buscó lentamente en el bolsillo de su ropa y sacó un pequeño objeto que siempre guardaba con celo. El objeto era una vieja foto impresa en papel que comenzaba a desvanecerse. En la foto se veían los rostros de Javier y Sofía sonriendo sinceramente el día de su boda hacía algunos años. La señora Isabel miró profundamente el rostro de su nuera, acariciando la superficie de la foto con el pulgar tembloroso. Lágrimas de remordimiento cayeron sin poder ser impedidas, cayendo justo para mojar la superficie del papel fotográfico. Se daba cuenta plenamente solo ahora de que el karma más tortuoso en esta vida no era la pérdida de bienes, sino la pérdida de respeto y afecto de las personas, que en realidad se preocupaban más sinceramente por ella. Su arrogancia había cambiado una vida pacífica en una gran casa, con una nuera devota por una vida, llena de presión que les exigía trabajar duro, exprimiendo sudor solo para sobrevivir día a día. El castigo educativo de su hijo había logrado cambiarlas
de parásitas arrogantes a seres humanos que entendían el significado de la lucha, aunque el proceso era muy doloroso. Entre el silencio de esa noche, la señora Isabel se dio cuenta de que la historia de su vida era una prueba real de cómo la bondad del corazón, que era constantemente pisoteada, al final se levantaría para dar la lección más valiosa. La paz y la felicidad eterna pertenecerán siempre a aquellos que son buenos en ser agradecidos y en mantener la sinceridad del corazón, dejando a los pravlos, que son arrogantes, derrumbarse, recogiendo los resultados de su propia codicia.